bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a hablar con Gonzalo Valderrama, comediante, a quien, bueno, hemos visto desarrollar su carrera desde hace muchos años. Los que estudiamos en la Universidad Javeriana nos acordamos de él andando por todas la playita de Básicas y muchos otros lugares de la universidad, pero también el público, no solamente el que ha ido a sus presentaciones, sino el que siguió con mucha angustia la noticia de su desaparición por unos días el año pasado, pues está mucho más al tanto de lo que está haciendo este comediante. Y ya se va a cumplir un año de ese episodio, por eso lo hemos invitado para ver qué ha pasado durante este año. Gonzalo, bienvenido. Hola Claudia, muy buenos días. Bueno, tuvimos noticia por allá en agosto de que publicó su libro Penúltimas Palabras, donde de hecho narra qué pasó en esas horas, ¿cuántos días? Fueron 3 días. 3 días en que estuvo desaparecido por voluntad propia. Pero además de eso, después de sufrir ese episodio de depresión por un trastorno de bipolaridad, ¿qué cambió en su vida? Pues en principio yo diría que pasó lo que a la larga pretendía en un comienzo en segundo plano cuando decidí recluirme en el hueco aquel del Parque Nacional en el cual yo me metí durante 3 días, y era la opción era o autoliquidarme por inanición y desconexión del mundo o lo que fuera, o en esos 3 días tener algún tipo de revelación o de renovación personal un poco a la brava, un método bastante extremo por decirlo de alguna manera, y terminó pasando lo segundo, o sea, no me morí, y lo que hice fue devolverme luego de haber decidido que valía la pena seguirlo intentando y agarrarse a la vida, y pues todo lo que ha pasado desde ese entonces para acá no han sido sino cosas positivas, acompañaditas de una que otra cosa ahí paralela de cosas tipo matoneo virtual. Pero para eso no hay que haber sufrido un trastorno de bipolaridad. Claro, el matoneo, claro. Sí. Todos somos víctimas de él. Como estoy en el paquete ahí del costal aquel al que llaman los famosos, entonces hay una dosis un poco más alta de matoneo a veces, sobre todo además cuando eres humorista. O sea, el humorista parece que la gente le tiene un poco de... No sé, hay un sentimiento como de resquemor adicional con la gente que se dedica al humor cuando le cae la gente a molestarla. Pero usted me decía antes de comenzar esta entrevista que si algo ha cambiado es que el público ve su trabajo como humorista de otra manera. Yo le preguntaba que si más comprensiva o más compasiva, y usted decía que de pronto era por ahí. ¿Qué es lo que le ha pasado que lo hace llegar a esa conclusión? Sí, creería que incluye la compasión, pero casi que en el sentido budista de la palabra, no en el sentido de, ay, pobrecito, veámoslo, sino la compasión sentida como una conexión empática conmigo de parte del público, como de, algunos no sé, me ven como alguien que se atrevió a seguir haciendo lo suyo a pesar de que había decidido cortar con todo. Otros de pronto dijeron, pues este tipo hasta ahora me entero de su existencia y ahora que lo veo, vea usted, hace cosas interesantes, o gente que antes se resistía bastante a mi discurso, como que ahora lo mira con otros ojos, y eso a la vez me hizo portarme distinto y comunicarme distinto con la gente también, manteniendo el mismo discurso pero con una energía distinta, y eso ha hecho que me sienta más confiado y que tenga como que todavía la gana de seguir haciéndolo y seguir contaminando el ambiente. Le quedaría fácil si le digo en este momento, deme un ejemplo de lo que usted dice en sus shows, cómo lo decía antes, cómo lo dice ahora, como para percibir esa diferencia, esa energía. Sería muy complicado. La única manera sería casi que hacer un paralelo de videos, pues. No sé, así la gente me recibía antes, así me recibe ahora. Sí, no, digamos que, y sobre todo más, sin público es casi que imposible hacer esa vuelta. Pero usted lo siente como una reacción en masa por el tipo de aplausos, porque hay más aplausos, menos aplausos más largos, o porque individualmente la gente se le acerca y le dice, y lo mira y le dice como, oiga, qué bueno, no lo puedo creer. Sí, hay mucho de eso último, pero yo diría que más en el sentido, no es que me alcen en hombros y ahora pues me echen voladores cuando ya aparezco, pero sí como que entro más fácil ante un público que antes se resistía mucho con mi discurso. El público que desde siempre ha gustado de lo mío, pues digamos que me recibe como más sagrado, pero otro público que era muy escéptico a lo mío, como que ahora me ve como un ser más amable, a pesar de lo neurótico, huraño y cascarrabias que soy en mi discurso. Es huraño, neurótico y cascarrabias. Sí.
Suelte una frase de esas. No sé, podría decir cosas como, bueno, en mi show digo un verbo que es un poco más de alto calibre, que lo utilizo y lo justifico. Aquí claramente no podré decirlo, me toca dejarlo en a mí me enfada. ¿Sí? Yo qué sé, la gente que camina más despacio que yo. Las alcaldías, en vez de decretar una velocidad máxima para los carros en ciertas zonas residenciales, deberían decretar una velocidad mínima para los transeúntes, por lo menos. O 2 carriles, para la gente que va embalada común y para la gente que va, no, yo qué sé, apelotardada en la vida, como esta gente que no sé qué piensa de la vida, Dios mío. ¿Sí? Entonces, ese tipo, digamos, de neurosis que eventualmente yo manifiesto, de alguna manera ahora hacen un clic más común con el público que en el fondo también siente ese tipo de rayones, ¿no? Sí. El show se llama Acuerdo de Remate, el que hizo después del episodio. Mi compilado más reciente de rutina se llama Acuerdo de Remate, en efecto. Sí. Y le puso así, me imagino que tiene toda la relación con el hecho de que cuando usted desapareció, mucha gente dijo, pues este man está loco, ahí sí ya se rayó por completo, Sí, sí, sí. no lo superará, y usted sale con Cuerdo de Remate. Sí, desde siempre, digamos que mi cerebro ha estado averiado de alguna manera. Si nos ponemos técnicos, digamos que mi trastorno afectivo bipolar, que es de común conocimiento ahí en todos lados, digamos que se oficializó en septiembre del 93, cuando yo estaba haciendo comunicación social en la Javeriana, pero yo desde antes de que estallara oficialmente ya era un chico sui generis, pues, y probablemente el hecho de que yo haya sido desde siempre un personaje, llamémoslo, no convencional en mi manera de actuar y de hablar, hizo que cuando estallé la primera vez la gente dijo, es una locura más de Valderrama, y no notaron realmente que había pasado algo grave en mi cabeza. Y a partir de ahí, digamos que he ido domesticando y lidiando y conviviendo con mi mal, llamémoslo así, que a la vez es una bendición de alguna manera, que es tal vez el mensaje que yo dejo en mi discurso y en mi manera de comunicarme con la gente, que el tener un cerebro que ve la vida de otra manera y que siente la vida de otra manera me permite visualizar cosas que la gente no detecta a simple vista, ¿no? De eso quiero que hablemos, Gonzalo, porque creo que es quizá lo más valioso que una persona como usted exprese de esa manera tan valiente cuál es la problemática para que otras que nos están viendo, otros papás que puedan tener preocupaciones porque ven a sus hijos un poco extraños o un poco aislados en el colegio, qué sé yo, digan, miren, ya aprendo a detectar a mi hijo, aprendo cómo ayudarlo y aprendo a sacarle lo positivo a ese trastorno de personalidad que tienes. Está bien decirlo así, de ¿cierto? Afectividad, de más que de personalidad, sí. ¿Cuál fue su primer episodio? ¿En qué momento usted o alguien dijo, este chino tiene algo raro? Pues oficialmente, como te digo yo, fue una cosa tremendamente notoria porque implicó además un brote psicótico. El brote psicótico es básicamente que oyes voces, ves elefantes rosados, tal cual como lo pintan en las películas, pues, como que te sientes otro, sientes, no sé, que lees la mente de la gente, que te invaden espíritus, o sea, una cosa así que uno... ¿Esto fue a los cuántos años? A los 24. O sea, ya grande. Sí, sí, sí. ¿Y sí, antes que había...? No. Y antes solo se manifestaba tan solo impulsividad, acelere, e igualmente también caídas en depresión. Entonces yo solía ser siempre un chico como que muy oscuro, por decirlo de alguna manera, pero a la vez cuando me manifestaba de manera de para arriba era muy notoria mi manera de manifestarme. O sea, con mucha euforia, tal vez. Mucha euforia y tal, pero a la vez, digamos, mucha lucidez. Dentro del marco de la bipolaridad hay una cosa que los psiquiatras llaman una fase de ella, que es un poco engañosa y empalagosa, que llaman la hiperlucidez. Es que te vuelves tremendamente inteligente. Y eso pues a quien no le gusta, o sea, al nivel de que puedes casi que leer la mente de la gente, predecir cosas, y casi que adquieres superpoderes mentales. Y eso no es más que una exacerbado funcionamiento del cerebro en su máxima potencia, pero como no sabes manejarlo todavía y no tienes los controles de eso, no sé si tú recuerdas una serie que se llamaba Superhéroe Americano, en los 80s, algo así, era como tener superpoderes de superhéroe pero sin las instrucciones, ¿sí? Entonces, en un punto eso estalla y salgo de control y ya eso ya se vuelve inmanejable y toca pues que te agarren a la fuerza, te inyecten para el hospital y descanse, hermanito. Eso fue lo que pasó a los 24 años. 24 años, sí. Pero antes, esos episodios que usted narra era como que niño sálgase de la clase o no sea tan cansón o... Podría ser ese tipo de cosas clásicas, así como de chico inquieto, chico cuestionativo.
y chico hipercreativo también, ¿sí? Que desde que arranqué yo con mi carrera de cuentero, paralela a la carrera de comunicador social, no sé, mi narrativa, mis estructuras, bueno, tú lo recuerdas, lo que viste en esa época, no eran cuentos convencionales, de alguna manera, eran cuentos que rayaban con la esquizofrenia, pero que a la vez eran dichos y ejecutados de una manera, llamémosla, elegante, elocuente y muy correcta en el uso del idioma. Inteligente. Entonces eso hacía como que la locura manifestada de una manera, llamémosla, coherente de alguna manera, causaba un efecto particular en el público. ¿Qué cree usted que sus papás en todo ese trasegar hicieron muy bien y qué cree que de pronto no hicieron tan bien, en lo que no le ayudaron tanto? De nuevo, esto es para los papás que nos estén viendo que estén en una situación similar. Bueno, en mi caso yo creería que gran parte del asunto es que intentando entender la vuelta, definitivamente alguien que padece de ese mal ya viene dañado desde el nacimiento en el disco duro. O sea, digamos que es un virus que ya está en el disco duro y que se comienza a manifestar a medida que vas creciendo y que generalmente, cuenta la leyenda, explota más o menos a los 25 años, que es el momento en el cual tienes que decidir ya tu vida adulta, tienes ya que ponerte a trabajar o tienes que, o estás a punto de graduarte si es que entras a la universidad, ya un momento como decisiones importantes y ahí como que no lo puedes soportar y se quiebra el cascarón de alguna manera. Pero claramente también suelen ser hijos de familias problemáticas, por decirlo de alguna manera. Yo soy hijo único de madre soltera, mi papá nunca vivió con nosotros, y mi relación con mi madre siempre fue súper tensa, o sea, fue una cosa, digamos, que agreste en la infancia. Yo fui chico matoneado en el colegio, en el bachillerato, etcétera, muy introspectivo, y esa combinación como de muchas cosas, de tener como que una cabeza con muchas ideas, rodeada de un mundo muy represivo de alguna manera, crea con el tiempo una cosa ahí que se va deteriorando en el camino. Pero afortunadamente lo pude evacuar a través del arte, a través de escribir, a través de contar historias, de comunicarme con la gente, de dibujar instintos musicales, etcétera. Sí. Gonzalo, y este libro que usted sacó después del episodio que hemos mencionado, el primer capítulo lo dedica a esos 3 días, pero luego es un diario que usted había estado escribiendo desde 1990, que empieza diciendo: he intentado escribir un diario como 5 o 10 veces y vamos a ver si esta vez sí lo logro. Sí. Y pues aquí está. Sí. Ese ejercicio de escribir, ¿era parte del trastorno o le servía para canalizar el trastorno? Lo segundo, claramente, digamos, la parte, digamos, bipolar que podría incluir el asunto era que yo era un chico compulsivo escribiendo, escribía mucho, que es una manera, digamos, en la cual se manifiesta, digamos, esta fractura, digamos, en el cerebro. Como que soy hablador compulsivo y escritor compulsivo, que se ha ido domesticando con el tiempo. Pero a la vez era también un ejercicio terapéutico, de voy a soltar todos mis conflictos interiores, mis cucarachas personales, y a la vez se convirtió con el tiempo en un ejercicio literario muy juicioso, que fue en parte lo que reconoció la editorial cuando se les pasó el proyecto de esos textos que ya existían hacía tiempos. Dijeron: vea usted, más allá de la confesión de esto está muy bien escrito, tiene valor literario y vale la pena que se considere como una pieza literaria más allá de las confesiones de un comediante que se perdió. Uh-huh. ¿Y qué es lo que usted más rescataría de eso que decidió mostrar? Porque me imagino que hubo unas cosas que editó también, sí, o mostró su diario tal cual como lo había escrito. No, digamos que está dosificado de alguna manera todo realmente, el carácter que creo que tiene. Suena un poco cliché y trillado y todo, pero es un texto tremendamente honesto, en el cual no tapo nada y confieso de manera descarada todos mis miedos, dudas, etcétera, como suele hacer alguien en un diario, pero yo diría que tiene un nivel un poco más arriba en el sentido de crudeza, de descaro a la hora de manifestar cómo vive en ese entonces yo qué sé, postadolescente que tenía entre 20 y 30 años. Yo arranqué a los 20, lo terminé a los 30, esa fase del diario. Entonces manifiesta todo mi desarrollo como estudiante de comunicación social, cuando me gradué, cuando comencé a crecer la profesión, cuando comencé a ser comediante, a meterme en el mundo de la televisión. ¿Cuánto tiempo se demoró en graduarse? Y yo entré en el 90, primer semestre del 90, y salí en el 97. Obviamente el episodio del 93 me frenó ahí un tanto, incluso hizo que yo me devolviera 2 semestres, porque yo iba a ser periodista.
pero a última hora dije, no, por ahí no es, y decidí volverme a estudiar televisión. Entonces me metí, fue por ese lado más bien, libretos y locución de radio y televisión. Y ha tenido una carrera muy exitosa ahí, o sea, ahorita incluso después de este episodio hace series y una cantidad digamos que soy lo que llaman un escritor mercenario, entonces le jalo a de todo, pues, desde telenovelas hasta reality shows, programas concurso, pero ahora estoy un poco ya por fin encasillado en un terreno en el que me siento muy cómodo, que es hacer programas culturales y como de televisión pública, en los cuales como que digo cosas en las que realmente creo, que a veces tengo conflicto con eso, dependiendo de quién pague. Gonzalo, ¿qué papel juegan las ayudas como para poner la mente en otro nivel, llámese drogas, llámese religiones, otro tipo ese tipo de cosas, qué papel juegan en una persona con un trastorno como el suyo? Bueno, con drogas te refieres a drogas psiquiátricas. Sí. Sí, ok. Bueno, y de las otras también. Bueno, ahí, claro, como que van para lados distintos, pues. En principio, yo diría que las drogas psiquiátricas, personalmente, esto no es una opinión científica ni nada por el estilo, siento que son muy conflictivas para ciertos cerebros, en el sentido de que lo que hacen es aplacarte, en efecto te dominan el demonio, pues, pero a la vez te van matando lo que va al lado de eso también. El ímpetu, para mí, la creatividad, no sé, la vitalidad de alguna manera, entonces como que te apaciguan un poco más de la cuenta. No matas a nadie, no jodes a nadie, etcétera, como que te controlan aquello que está dentro de ti, la bestia interior, digamos, pero a la vez también aplacan demasiado todo otro, entonces son una rienda muy fuerte que con el tiempo te va volviendo, no sé, alguien que no eres tú, ¿sí? Entonces, motivo por el cual yo constantemente he tratado de desconectarme de ellas. Estoy desconectado de drogas psiquiátricas desde septiembre del 2006, desde octubre del 2006 más o menos. He ido y vuelto con ellas, pero definitivamente me desconecté de ellas desde esa época. Y para mí lo mejor es el autocontrol, la autoconciencia y estar muy pendiente de qué pasa en tu cabeza día a día a medida que vas avanzando, y estar presente todo lo posible y tratar de evacuarlo de maneras creativas o trabajando. Y en esa capacidad de autocontrol, ¿qué rol juega, por ejemplo, su esposa, su hija? Usted la mencionaba en ese primer capítulo, cómo parte también de tomar esa decisión fue: tengo una hija que no puedo mantener, un hogar por el que no puedo responder. Cuando usted regresa, ¿ellas qué rol juegan para que usted decida que no es un loco de remate, sino un cuerdo de remate y pueda seguir su vida? Pues de entrada, la primera cosa que sentí, que fue la que hizo que yo volviera, fue un asomo de valentía, por decirlo de alguna manera, como de una voz de algún lado, o yo mismo me dije a mí mismo que, a pesar de la dificultad, sentí coraje de volver a retomar el toro por los cachos, pues, y reconectarme con mi mujer hijo, se llama Miguel. Ah, perdón. Sí. Llama, ¿cómo? Miguel. Miguel, sí, perdón. Yo vivo con ella y con él hace un año. Tenemos a Miguel hace 2 años. El primer año él estuvo viviendo en Bucaramanga con ella y luego ya vivimos juntos. Y tal vez, pues, todos los terrícolas lo saben, pues tener una familia no es tan sencillo en un país como Colombia, para nada. Entonces esa cosa, para alguien que venía como de otra dinámica, realmente me llegó a quedar grande en un punto, y dije, no lo soporto más, creo que se la llevará mejor sin mí que conmigo. Pero algo también me dijo, no, usted ¿qué hace usted acá carajeando? Eche para la casa otra vez. Y decidí reconectarme. Entonces, claramente es un poco la tierra el estar ahí en eso y estar presente con alguien que vive una vida real todavía, y sin demasiada cucaracha en la cabeza, ¿no? Pero en este año, digamos, también creería uno, para una mujer que tiene a su compañero con esta condición, pues hay un cierto nivel de incertidumbre que debe aprender a vivir con él, ¿no? Por supuesto. O a domar cuando ve que de pronto la espuma está creciendo. ¿Qué nos puede compartir de eso? Pues hasta ahora yo diría que Sheila, que es mi mujer, ha tenido que lidiar con el Gonzalo depresivo, ¿sí? Muy poca gente supondría, como que tú que has probablemente tenido más contacto con gente metida en el terreno del humor, puede imaginar que la gente que dedicada al humor suele ser gente muy depresiva.
suele ser gente muy oscura, escéptica, pesimista, fatalista, negativa, y la única manera de exorcizar esa tristeza y ese desazón es haciendo lo que hacen o lo que hacemos como humoristas. Entonces, digamos, lo que ha mandado ha sido la fase depresiva. Afortunadamente ya estarán zapateado la fase maníaca. La fase maníaca es, para mí, más brava aún de lidiar que la fase depresiva, porque es literalmente como estar, no sé, tremendamente acelerado, a tal punto que pierdes en un punto los frenos, pues, y ya te sales de la realidad. Todo eso puede volver a pasar, tanto lo depresivo como lo maníaco. Sí. Técnicamente sí. ¿Qué sirve en el entorno de una persona que está en esa condición para evitar que suceda? Digamos, entre sus compañeros de trabajo, en la misma sociedad, en la calle. ¿Qué sirve para evitarlo? Sonará un poco obvio, pero entre más vivo, pues más me doy cuenta de ello, que es esa la manera. Una tremendamente básica, parece un chiste, dormir. ¿Ya? Dormir todo lo posible, o sea, dormir bien, mínimo las 8 horitas, etcétera, y nada, ese es un punto importante. Dormir, sonará también muy obvio, respirar conscientemente, ¿sí? Como aprender a respirar y concientizar la respiración y estar constantemente presente en todo lo que haces, sin obsesionarte por tu pasado, por qué pasará mañana, sino estar constantemente conectado con el presente. Y tener la mente ocupada, o sea, estar trabajando en cualquier cosa que te guste en lo posible y que te conecte con la realidad. Y de parte de los otros hacia usted. Esa ya es más complicada, ¿ya? Porque, claro, cada persona es distinta y cada persona tiene una manera distinta de relacionarse contigo y de percibirte, pero yo creería que tiene que ver con, nada, como que ser consciente de que la manera más clara y la puerta más clara es el diálogo. Eventualmente el depresivo tiene la tendencia a no querer comunicarse con la gente. Generalmente al depresivo se le dice, no, mi casa es su casa, yo cuando quiera hablemos y comuníqueme todos tus problemas. El depresivo está tremendamente sin ganas de comunicar la cosa en la que está, ¿sí? Entonces yo creo que el truco estaría en, si el personaje está apagado, desconectado, distante, etcétera, como que deja lo que haga su proceso a su manera, estar pendiente, eso sí, de que no esté, yo qué sé, cerca de cuchillos y eso, y tratar como que él lidie solo con la cosa. Cuando el depresivo se le trata como de meterse a la gente en el rancho, como que más se exacerba ese sentimiento de depresión y cosa oscura, pues, y que lamentablemente es un asunto endocrino, además, ¿no? Es un asunto que es incontrolable y que ahí está, por eso se llama trastorno afectivo bipolar, como que tu control remoto de la animosidad se pierde. ¿Hay algo en la comida que lo estimule o que lo aplaque? Entiendo que sí, no lo tengo tan claro, hay muchas versiones, pero sí, claramente hay ciertas comidas que ayudan mucho a que se estabilice de alguna manera. ¿Cómo qué? Dice la gente que cosas tan básicas e inocentes como los bananos, por ejemplo, que tienen mucho potasio, dicen que el potasio ayuda mucho a la estabilidad anímica, los frutos secos también, etcétera. Claramente el asunto no es que estás depresivo, estás en una crisis, cómete un maní, pues, pero sí frecuentarlos mucho para que eso acumulativamente día a día vaya regulando esa animosidad. Sí. ¿Usted cómo le explica a Miguel lo que pasó y lo que podría pasar a Miguel, su hijo? Pues, ¿que tiene cuántos años? 2 años, sí. Claro, o sea, por ahora complicado. Ocurre una cosa muy paradójica, chistosa y casi que sarcástica en mi cotidianidad, que eso lo saben mis amigos y mi mujer. Un amigo, no sé si puede que lo conozca, se llama Roberto Camargo, es un cantautor humorista costeño, me compuso a manera de bullying humorístico de amigos una canción con base en mi caso, muy chistosa y todo, se llama O Gonzalo, pues si la quieren buscar en internet, y es la canción favorita de Miguel. Entonces Miguel la canta en su media lengua y es una canción en la cual se burlan de mí, de mi caso, de la bipolaridad, de la depresión, de que me fui de la casa, y Miguel la canta pues como si fuera una canción de Plaza Sésamo sin saber toda la historia que hay detrás de esa canción. Entonces que me la cante y que le dé alegría a él cantarme la canción me parece una cosa de humor negro absoluto, pues. Sí. Pero yo sé que él es un chico tremendamente pilo, inteligente y que ha estado conmigo desde el comienzo y que me quiere demasiado, y ese hecho de que me quiera hará que en un punto él entienda qué le pasa a la gente a veces en los cerebros. Algún profesor periodista también llamado Alberto Junca, no sé si lo conozcas, me dictó clases a mí en la Javeriana,
y cuando se enteró de que yo salí del hospital en ese entonces se llamaba psicosis maníaco-depresiva. Dijeron que yo era maníaco-depresivo. Me dice, maníaco-depresivo somos todos. Todo el mundo es maníaco-depresivo, de alguna manera, solo que los bipolares lo viven de una manera mucho más extrema. Somos cinturones negros en maníaco-depresión. Pues quería preguntarle por qué su Twitter es @monovio, pero se me acabó el tiempo, pero entiendo que aquí en el libro está explicado, Sí. O sea que la invitación para mí, para todos, es a leer el libro, a comprender más a través de la valentía que ha tenido Gonzalo en exponer su vida de la manera como lo está haciendo, a comprender más a tantas otras personas que de alguna manera sufren esta situación y su familia también la sufre. Gonzalo, gracias. A ustedes por echarme las preguntitas de rigor. Bueno, muy amable. A ustedes también. Gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros. Okay.